El debate acerca de la eutanasia expone, como pocos asuntos, las tensiones entre el derecho y la moral. Las normas jurídicas regulan los efectos de los nacimientos y también los de la muerte. Sin embargo, cuando la muerte depende de la decisión de la propia persona y la intervención de otra, surgen nuevas preguntas. Esto es Caronte, un podcast sobre la eutanasia en Uruguay. Cuando hablamos de eutanasia, nos enfrentamos a discusiones que atraviesan ideas sobre la vida, la autonomía, la dignidad, la buena vida, la práctica médica y el rol de las instituciones. Para entender mejor esta complejidad, hablamos con Ricardo Marquicio, profesor titular del Instituto de Filosofía y Teoría General del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Comenzamos consultándole por qué este tema es tan complejo filosóficamente. Porque involucra diferentes perspectivas de valoración de la conducta humana y de la vida humana, incluso de la existencia. Por ejemplo, cuestiones como la autonomía de las personas, la dignidad de las personas, la buena vida. Y también involucra cuestiones institucionales, ¿verdad? Es decir, la práctica médica, por ejemplo. También involucra cuestiones que tienen que ver con las decisiones colectivas, por ejemplo, la relevancia de la moral en el derecho, la decisión democrática. Entonces tenemos un combo de problemas, digamos, que van juntos y que son de muy difícil solución. Es decir, probablemente la primera que habría que decir es que es prácticamente imposible una solución satisfactoria plenamente a un problema como este, por la complejidad de las cuestiones que involucra. Marquicio menciona que detrás de la eutanasia hay distintas formas de valorar la vida, la autonomía y la decisión colectiva. Para entender cómo se han pensado estas tensiones, podemos recorrer, por lo menos, 3 tradiciones filosóficas que han intentado responder, cada una a su manera, qué significa decidir sobre el propio final. Tanto si nos paramos desde una mirada kantiana, como desde una utilitarista o desde la ética de la virtud, encontraremos respuestas muy distintas. Empecemos por la primera. ¿Cómo entendería alguien de inspiración kantiana la decisión de poner fin a la propia vida? Según Kant, debe tratar a su propia persona y a lo de los demás siempre como un fin de sí mismo y nunca como un medio para otros fines. Entonces, para un kantiano, la idea de que alguien pueda sacrificar su propia vida por su bienestar es una forma de instrumentalizar a la persona. Y el hecho de colaborar con la muerte de otros es una forma de instrumentalizar la vida de los otros y por lo tanto es completamente inaceptable. La mirada utilitarista se mueve en otro registro. En lugar de preguntarse por el deber o la dignidad, se centra en las consecuencias de nuestras acciones y en la posibilidad de reducir el sufrimiento o aumentar el bienestar. Ese énfasis los coloca en un punto casi opuesto al kantiano, no porque niegan la autonomía, sino porque lo que pesa es el resultado que una decisión produce en la vida de las personas. Al respecto, Marquicio explica. Para el utilitarismo, por el contrario, el único parámetro de valoración de las acciones son sus consecuencias, medidas en términos del principio de utilidad, que puede identificarse para algunos utilitaristas como con el placer, con la ecuación placer-dolor, o sea, con maximizar el placer y disminuir el dolor, o en formas más sofisticadas con las preferencias o los intereses de la persona. Entonces, ¿cómo evaluaría un utilitarista la práctica de la eutanasia? Bueno, diría, ¿qué es lo que trae mejores consecuencias para la generalidad de las personas, ¿no? Para la comunidad, para la sociedad, para cada uno. Bueno, entonces lo que evaluarían sería que evitar, impedir la eutanasia, que sería la muerte voluntaria de una persona a manos de un médico, de un profesional de la salud, implicaría prolongar el sufrimiento de una manera indebida. Entonces generaría consecuencias desfavorables. O sea, sería malo para cualquiera que se le prolongara la vida, una vida que considera insoportable, y también sería malo para la sociedad en general, porque los utilitaristas verían, por ejemplo, los costos sociales de asistir enfermos terminales o con patologías absolutamente irreversibles a un alto costo sin que se gane nada. O sea, porque no se estaría aliviando el sufrimiento de esas personas y se estaría, por otro lado, dejando de atender a otros que sí la práctica médica podría aliviarle su condición. Sin embargo, conviene aclarar que estas posiciones no son bloques rígidos. No es que todos los utilitaristas estén automáticamente a favor de la eutanasia, ni que todos los kantianos estén siempre en contra. Hay matices dentro de cada tradición. Un utilitarista podría sostener, por ejemplo, que permitir la eutanasia disminuye el sufrimiento y evita tratamientos que no mejoran la vida de nadie, pero otro podría temer que su legalización termine bajando el valor social que le damos a la vida.
Y también hay kantianos contemporáneos que, lejos de una lectura estricta de la prohibición del suicidio, aceptarían la eutanasia bajo la idea de autonomía. Con estas tensiones sobre la mesa, podemos pasar al tercer enfoque, el de la ética de la virtud. No funciona exactamente como una posición intermedia, pero sí desplaza la pregunta hacia otro lugar. Ya no se trata solo de principios universales ni de consecuencias medibles, sino del tipo de carácter, de comunidad y de vida buena que una decisión como esta refleja y promueve. Claro, la ética de la virtud no valora las acciones, digamos, en sí mismas, sino que más bien valora a las personas. Ve a las acciones como una especie de entrenamiento para vivir mejor. En el caso de la ética de la virtud, lo que están en juego son muchos problemas que las acciones plantean y los diferentes valores que están en juego. Por un lado, por ejemplo, la ética de la virtud consideraría virtuoso el hecho de que las personas se enfrenten a la muerte, digamos, de una manera, de la mejor manera posible, ¿no? Por un lado, digamos, que uno tenga cierta templanza para aceptar cierta cuota de sufrimiento. Pero por otro lado también se evaluaría circunstancias donde la vida se vuelve una carga insoportable y donde es imposible que una persona florezca. Es decir, esa es la palabra que se usa a veces en la virtud, el florecimiento humano, la idea de que las personas se desarrollen de la mejor manera posible. Cuando alguien se enfrenta a la vida, al fin de la vida, donde la única perspectiva que tiene es sufrimiento continuo, probablemente desde la ética de la virtud no necesariamente se recomiende la continuidad de la vida. Probablemente cualquier decisión va a estar muy matizada y muy problematizada. Es muy apta, muy buena para casos individuales, porque la ética de la virtud prepara a personas, pero quizás no dé respuestas concluyentes para las instituciones. En un estado liberal como el uruguayo, donde se reivindican valores como la autodeterminación y la dignidad, le preguntamos a Marquicio cómo entiende el derecho este diálogo, siempre complejo, con las distintas corrientes filosóficas que intentan dar sentido a la eutanasia. Porque más allá de la teoría, cualquier análisis serio debe tener en cuenta las condiciones concretas en las que la decisión se formula, la situación de la persona que sufre, el rol del profesional al que se le pide intervenir y el marco institucional que sostiene o limita esa práctica. Uno supone que el derecho debería dar algún tipo de respuesta más precisa, ¿no?, a esa cuestión, ¿no? Son dos patas del problema que uno no puede dejar de lado, o tres, mejor dicho. Una es la persona que está sufriendo y que necesita, digamos, que está pidiendo algo, que está pidiendo que le ayuden a morir, el profesional al cual se le reclama eso y el contexto institucional. Es decir, la práctica médica en sí y todo el sistema, digamos, institucional donde eso se regula. Tres cosas, y cualquier valoración moral, sea kantiana, consecuencialista o de la ética de virtud, no puede dejar de tener en cuenta ninguna de las tres. Cualquier valoración moral, sea kantiana, consecuencialista o de la ética de virtud, no puede dejar de tener en cuenta ninguna de las tres. ¿Cuáles son los debates más comunes en los países donde la eutanasia está habilitada, ya sea por ley o por decisiones judiciales? Esto explica Marquicio. Los debates comunes tienen que ver con el tema del consentimiento, por ejemplo, la fehaciensia del consentimiento. ¿Qué pasa? Una persona en la situación de sufrimiento que hace que reclame la eutanasia puede tener su autonomía debilitada, es decir, su juicio racional puede no ser pleno. Entonces hay toda una serie de debates sobre, bueno, cuándo ese juicio es pleno. Otro problema son los menores de edad, por ejemplo. Se acepta o no que un menor de edad pueda acceder a la eutanasia, se acepta que sus padres puedan ser los que le dan el consentimiento a la práctica. Hay que hacer una distinción entre tres tipos de eutanasia: eutanasia voluntaria, eutanasia no voluntaria y eutanasia involuntaria. Obviamente nadie acepta la eutanasia involuntaria, el hecho de que una persona sea eutanasiada contra su voluntad, eso no ni siquiera es eutanasia, eso sería una especie de eugenesia, ¿no? Porque a veces se dice, no, la pendiente resbaladiza no lleva a lo que los nazis hicieron con las personas, ¿no? Pero en realidad lo que los nazis hicieron no era eutanasia, sino era eugenesia, era utilizar, digamos, prácticas supuestamente médicas simplemente para eliminar una parte de la población. Eso no tiene que ver con el debate de la eutanasia. La eutanasia no voluntaria es una eutanasia donde no hay una decisión explícita de la persona, al menos contemporánea. A veces puede haber un testamento vital, ¿verdad? O puede haber una decisión anticipada. Pero bueno, primero que no siempre es fácil correlacionar la imaginación de la persona cuando no sufría ese problema con la situación que tiene presente, porque en realidad no deja de ser una especie de contrafáctico, ¿no? Esta persona, si hubiera estado acá, hubiera mantenido su decisión, porque la persona no puede dar su... Bueno, eso es todo un problema. Probablemente la única solución, entre comillas, a eso sea una especie de amplio consenso para decir, bueno, la regulación es muy clara y muy estricta y llegamos hasta este punto. La filosofía del derecho nos permite identificar los elementos que estructuran la discusión sobre la eutanasia.
la autonomía de las personas, la intervención de los profesionales y el marco institucional. Con esa base teórica, en el próximo episodio examinamos cómo el derecho penal articula o dificulta esos mismos elementos. Esto es Caronte, un podcast sobre la eutanasia en Uruguay. Este podcast fue realizado en el marco del proyecto Diálogos Interdisciplinarios sobre la Eutanasia, aportes para una conversación ciudadana, financiado por el Programa Ciudadanía y Conocimiento de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República. Grabado en los estudios de Uniradio 107.7 FM. Producción, diseño sonoro y realización, Camilo Salvetti y Diego Varela Calzada. Locución, Lucía Giudice. Arte visual, Federico Zavalía y Guillermo Trifoglio.